En la Asociación Orriols con Vive tenemos un proyecto con infancia y con adolescencia en el que, entre otras cosas, pues trabajamos a través del juego y a través del ocio y del tiempo libre y de alternativas saludables, pues valores con el grupo de chavales que viene. Y a partir de ahí pues crear un espacio seguro para ellos y una alternativa de ocio para el barrio. Cuando pienso en la concienciación que este grupo tiene sobre el medio ambiente, la verdad es que estoy muy contenta porque es verdad que de por sí uno de los valores básicos de Orriols con Vive es trabajar el tema del ecologismo y el medio ambiente, entonces fomentamos muchas actividades relacionadas con el tema. Ya de por sí las que hacemos nosotros y las que otras asociaciones vienen diciendo oye, queremos hacer esta actividad y a nosotros pues nos parece maravilloso. Desde Orriols con Vive creemos que es súper importante trabajar con la conciencia, con la sensibilización de temáticas como el medio ambiente, como las temáticas sobre el amor, sobre los cuidados, desde edades súper tempranas porque al final la infancia es el futuro del planeta, es el futuro de la humanidad y son los primeros que tienen que entender que el planeta es lo que nosotros le hacemos y lo que nosotros cuidamos. Las acciones de concienciación social son importantísimas, pero siento que a la población le falta ponerlo en práctica. Y tener, sobre todo, no solo con lo que se hace en casa, sino con lo que podemos hacer en la calle y con lo que podemos hacer políticamente y más colectivamente a lo grande, no solo individualmente. Por tanto, también la solución de todo lo que está pasando y todo el daño que se le está haciendo al planeta la van a tener ellos en algún momento.